Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando mucho y que la palabra de Dios les edifique siempre. Tenemos la mejor protección de Dios. Entonces, en esta hora vamos a ver el texto del libro de Juan, capítulo 7, versículos del 20 al 31. ¿Ya tienen sus Biblias listas? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: Respondió la multitud y dijo: «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?» Jesús respondió y les dijo: «Una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió». Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: «El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?». Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor, para conocer, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare nuestras mentes y nuestros corazones y nos ilumine, Señor, para entender este mensaje. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos y rogamos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues vemos que el asunto de esta predicación es la revelación de Cristo. El tema es reacción del pueblo a la revelación de Jesús. Y bueno, vemos en nuestros días que no ha cambiado mucho cómo cambia la reacción de la gente con Jesús. Hay gente que se ha dividido, hay de los buenos y hay de los malos, como quien diría, ¿no? Hay gente que busca conocer a Jesús, hay gente que busca saber quién es Jesús, y cuando lo conocen, le siguen y conocen todas las bendiciones que proceden de él. Pero la gente, el otro grupo, el de los malos, busca encontrarle las fallas, busca ver en dónde se equivocó, busca ver el lado humano de Jesús para decir: el Señor pecó. Y vemos que la reacción de la gente no ha cambiado. En el tiempo en que estaba Jesús cara a cara frente a la gente no se detuvo. Jesús siendo 100% hombre y Jesús siendo 100% Dios, los tenía enfrente, conocía los pensamientos y las intenciones del corazón, así como lo conoce hoy. Entonces vemos que todo creyente debe saber que Jesús conoce la reacción de la gente ante su revelación como Hijo de Dios. Es por eso que en esta hora analizaremos las razones por las que todo creyente debe saber que Jesús
conoce la reacción de la gente ante su revelación como hijo de Dios. Entonces, en este pasaje bíblico vamos a ver que ubicarnos en dónde está Jesús. Jesús estaba en un lugar que se llama Galilea y había una fiesta en Jerusalén. Esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta todos los judíos van porque es una fiesta establecida por Dios para el pueblo de Israel. A esa fiesta es donde iban todos los judíos, y a esta fiesta le preguntaban los hermanos de Jesús, ¿vas a ir? Y le dijo, todavía no, vayan ustedes, yo no. Pero dice también que esta fiesta, después el Señor se presenta. Entonces vemos que la fiesta de los tabernáculos es una celebración, es una fiesta establecida por Dios. Esta fiesta la habla en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 34 al 36. Esta fiesta se celebra en el mes de septiembre. Es un festival de acción de gracias y también conmemora la dirección. Esta fiesta se conmemora para recordar la dirección divina que tuvo el pueblo de Israel después de su salida de Egipto, durante la peregrinación de esta nación por el desierto. En el transcurso de la fiesta, la gente construye y habita en cabañas temporales hechas con palmas y otras ramas de los árboles para recordar la vida que los antepasados vivieron en el desierto. Entonces vemos que la duración de la fiesta en Levítico nos dice que son 8 días. Son 8. Entonces, a la mitad de la fiesta, estamos hablando del día quinto, es cuando Jesús entra a esta fiesta. Ahí se encuentra Jesús. El Señor Jesús estaba en Galilea. Empezó la fiesta de los tabernáculos y no se presentó de inmediato en Judea, en donde se realizaba la fiesta. Mas a la mitad de la fiesta, en el capítulo 7, versículo 14, dice, subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, Jesús, ¿dónde está ubicado? En el templo. Ahí que estaba haciendo, enseñando. El Señor Jesús siempre llega en el momento exacto, ni antes ni después. Y en ese día exacto, el Señor Jesús sabía que ese momento era el indicado para estarle enseñando a los judíos en el templo. Y bueno, vamos a ver que Jesucristo conoce que no podemos cumplir la ley de Moisés. En los versículos 19 al 20 nos damos cuenta, ¿verdad? Los conocedores de la ley, la gente, los fariseos, los sacerdotes, ¿verdad? Había gente, estas personas pasaban sus días tratando de alcanzar la santidad mediante la observación de las reglas meticulosas que habían agregado a la ley de Dios. La acusación de Jesús de que no guardaba la ley de Moisés los hirió profundamente, porque el Señor Jesús les dijo, ustedes no guardan las leyes de Moisés. Entonces les preguntó, ¿por qué procuran matarme? Porque ellos sabían que cuando Jesús les estaba preguntando esto, el homicidio sin duda va contra la ley. Lo estaban maquinando ya en sus pensamientos, ya lo estaban analizando en sus corazones, pero Jesús les anticipa y dice, ustedes no cumplen la ley, porque están pensando en matarme. Y eso va contra la ley de Moisés. El Señor conoce las intenciones del corazón. La multitud le desconoce. En esta fiesta hay muchísima gente. La multitud lo desconoce. La mayoría de las personas que estaban en esta fiesta no estaban al tanto de la conspiración para matar a Jesús. Así que la multitud dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Vemos cómo es la primera expresión que se refieren a Jesús. Y un grupo pequeño, a otra parte de la gente, estaba esperando su oportunidad, ¿verdad? Entonces, hay ese pequeño grupo que busca matar a Jesús,
pero casi todos aún no habían llegado a una conclusión en cuanto a qué o lo que creían con respecto a Jesús, porque Jesús los tenía confundidos. O sea, ellos pensaban hacerle daño. Ellos pensaban en su razonamiento humano que Jesús estaba mal, pero no se veían a sí mismos lo que ellos estaban pensando y que Jesús sabía que estaban violando las leyes de Moisés. Entonces, debemos tener cuidado, cada uno de nosotros, en cumplir el resumen de la ley, que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y evitar la religiosidad. Podemos caer en una religiosidad cuando empezamos a hablar mal del prójimo y salirnos de la obediencia a Dios. Y podemos también evitar las personas que pueden dañar a la congregación y que pueden distorsionar la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo conoce la reacción de la gente en el día de reposo. Vemos, hay varios grupos aquí, ¿no? Hay la gente que se maravilla, ¿no? La gente que ve los milagros. El Señor Jesús hizo un milagro, un único milagro en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús? El Señor sanó en el día de reposo a un hombre enfermo que estaba así desde hacía 38 años. Estaba paralítico y no podía entrar al estante de Betesda. El Señor Jesús estuvo ahí en el momento exacto hablando con él, y el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Y este hombre solamente le daba sus razonamientos: no puedo entrar porque siempre me ganan, yo no puedo entrar al estanque del agua para ser sanado, siempre me gana alguien. Y entonces el Señor Jesús le sanó y le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Eso fue una maravilla para muchos, pero para otros no, ni siquiera lo vieron así. Estos otros, ¿quiénes eran? Los judíos que se enojan por sanar en el día de reposo. Jesús cura al paralítico en el estanque de Betesda en el día de reposo, y los conocedores de la ley no podían ver con gozo la sanidad y liberación, sino más bien al contrario, señalaban solamente las leyes del hombre y no las leyes de Dios. No prestaba ninguna atención a las leyes inventadas por el hombre. Entonces, vemos que este tipo de gente no se goza cuando una persona es bendecida por Dios. La gente quebranta el día de reposo por la circuncisión de Moisés. En los 10 mandamientos decía claramente que no se hiciera nada y que se guardara el día de reposo. Pero cuando el pueblo de Israel establece que al 8º día los niños recién nacidos se tenían que circuncidar, los circuncidaban aunque fuera sábado. Eso les ocasionaba dolor a los bebés. Pero a Jesús ni siquiera le perdonaron eso. Entonces, cuando los líderes religiosos, aun cuando los líderes religiosos permitían ciertas excepciones a las leyes del día de reposo, como es la circuncisión, no le permitieron ninguna a Jesús, que sencillamente mostraba misericordia a los que necesitaban sanidad. Entonces nos damos cuenta la mentalidad de estas personas. El amor que mueve a Jesús no establece el día que impida hacer bien. Por lo tanto, tenemos libertad completa para hacer bien a la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros podemos seguir esta enseñanza que nos da el Señor Jesús. En el día de reposo, nosotros podemos hacerle bien a alguien que lo necesita. No tenemos límite. Jesucristo
conoce las formas como la gente se expresa de Él. Y aquí vemos, ¿no?, que no ha cambiado mucho en este tiempo. Han pasado siglos y la gente se sigue expresando de Jesús de muchas maneras. Inclusive han hecho películas, muchas herejías, han hablado de Él muchas personas, unas para bien, otras para mal. Hay dos tipos de grupos de gente: los que hacen los comentarios positivos y las que hacen los comentarios negativos. A Jesús lo llamaron bueno. Si vemos en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 12, dice que la gente que estaba ahí, había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Entonces, entre toda esa gente, unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino engaña al pueblo. Entonces vemos que le decían bueno y le decían engañador. ¿Y Jesús lo sabía? Sí. ¿Y los tenía enfrente y sabía quiénes eran? Sí. En el capítulo 7, versículo 20, vemos que dice, respondió la multitud y dijo, demonio tiene. ¿Quién procura matarle? Entonces, aquí vemos que a Jesús lo llamaron endemoniado. El Señor Jesús sabía los pensamientos de estos hombres y la intención de su corazón. Y aún así, el Señor continuó, ni siquiera lo limitó. Al Señor Jesús lo llamaron el Cristo. En el capítulo 7, versículo 26, dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Lo llamaron así, pero de inmediato vemos que quitan ese nombramiento. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, titubeando, vemos, ¿no? También como lo llamaron a Jesús, en el capítulo 7, versículo 40, vemos que le llaman profeta. Verdaderamente este es el profeta, porque él hace las señales y maravillas. En nuestros días hemos escuchado hablar de Jesús con comentarios positivos y negativos, pero la esencia del Señor Jesucristo no ha cambiado. Jesús, Hijo de Dios, Jesús hecho hombre, Jesús de la esencia del Padre, Jesús que nos vino a cambiar a toda la humanidad para perdonar nuestros pecados, sigue siendo el mismo. Y a través de los siglos han hablado de una manera para bien y de una manera para mal. Pero la forma como hable la gente no cambia absolutamente en nada quién es Jesús. La presencia de Dios que es con el Padre, Jesús es espíritu. Y pasarán generaciones que hablarán bien y pasarán generaciones que hablarán mal. Pero todas las generaciones necesitan acercarse a Jesús para que les perdone sus pecados, porque eso va a determinar la vida eterna. Si los que ya se fueron y hablaron mal pudieran expresar cómo están ahorita, tal vez ya se arrepintieron. Debemos determinar en nuestras mentes quién es Jesús, sabiendo que cualquier cosa que decidamos hablar, pensar o establecer en nuestro corazón tendrá consecuencias eternas. Va a cambiar para siempre. Seguir a Jesús, creer en el amor de Dios, creer en su Hijo Jesús es una decisión personal. Y hay gente que puede estar alrededor de nosotros hablando de Jesús, diciendo cosas que son completamente contrarias a la personalidad, a la santidad, a la persona que es Jesús.
¿Pero tú lo crees? ¿Te dejas llevar por los comentarios malignos, con intenciones llenas de maldad, y todavía te ríes y le sigues la corriente? ¿O has establecido en tu corazón que Jesús es Hijo de Dios, tu Señor, tu Salvador, el que te perdonó de tus pecados, el que te trae la paz, el que te fortalece, el que te levanta cada día, el que te ha dado la libertad para vivir una vida diferente? ¿Cuál ha sido tu elección? Jesucristo conoce las intenciones de las personas. Jesús hablaba con los sacerdotes y los fariseos. Su intención, matarle. El Señor sabe perfectamente la apariencia de piedad. Estos hombres tenían una muy buena apariencia, buenas vestiduras, con apariencia de sacerdotes, todos santos, hablando muy correctamente, muy piadosos, pero sus acciones bastante malas y perversas. Y el Señor Jesús los tenía enfrente, hablaba con ellos, sabía qué pensaban, aunque su apariencia era muy hermosa o perfecta o bien presentable. Nosotros podemos dar una apariencia a la gente y hablar bonito, pero ¿cómo está adentro tu corazón? ¿El Señor sabe cómo está adentro? ¿El Señor sabe lo que estás pensando? Si el Señor lo sabe, debes darte cuenta. Su corazón lleno de maldad de los fariseos, de los sacerdotes que buscaban matarle, este corazón lleno de maldad, solamente estaban buscando el momento para prenderle. Y el Señor lo sabía. La gente aquí habla de unos de Jerusalén. Unos hablaban. La gente tenía la libertad. Unas personas buscaban que Jesús tiene poder para hablar, que decían, miren, habla públicamente y no le dice nada, otra vez murmurando, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron a Jesús? Allá está, ¿qué creen? Hasta acá lo oigo, nadie, mira, ahí están los gobernantes y tampoco le dice nada. Entonces, Jesús, conocedor de todo, estaba enseñando en el templo, pero sabía las murmuraciones, sabía lo que estaban diciendo hasta el último rincón de esa fiesta. Jesús lo sabía. Esas murmuraciones de que los gobernantes lo habrían reconocido como el Cristo, todavía decían estas personas, ¿ya lo habrán reconocido? Estas personas que hacían, dudaban que Jesús era el Cristo. Afirmaban que conocen el lugar de origen de Jesús. Estas personas murmuraban también así, pero creyendo una tradición popular, porque decían, nosotros sabemos de dónde es Jesús, dónde nació, quién es el papá, quién es la mamá, pero mira, cuando venga el Cristo, ni siquiera nadie lo va a saber. ¿Por qué decían eso? Porque había una tradición popular. Esta tradición popular decía que el Mesías sencillamente aparecería, así como milagro, ¿no? Pero los que creían esta tradición pasaban por alto las escrituras que anuncian con claridad el lugar de nacimiento de Jesús. Dios nos ha dado su palabra. Dios no nos ha negado la información para buscar de dónde nació Jesús y en dónde nacería. Y en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Jesús nació en Belén, en Éfrata. Entonces ya estaba, pero ellos se guiaban por la tradición
popular y no por la Escritura. Y debemos tener cuidado porque nosotros tal vez podamos estar viviendo igual, podamos estar viviendo de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, pero podemos estar fuera de la realidad. Podemos vivir confiando en dichos de personas en lugar de la palabra de Dios. Y ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos porque no veían las Escrituras. Estaban pensando en la tradición popular. Creyendo señales que hizo Jesús, pero no reconociéndolo. Así eran estas personas. Se iban por las señales, nada más. Sí hizo milagros, pero no le reconocían como el Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos dejar de hablar de nuestro prójimo, murmurar, hablar con desconocimiento y basarnos en tradiciones populares que distorsionan la información y que pueden traer como consecuencia dañar a la persona, a su nombre, a su integridad, incluso familias de las personas que están a nuestro alrededor. Esas personas que estaban murmurando y hablando mal de Jesús, estaban dañando y hablando mal de la persona de Jesús sin saber que era Dios en persona. Y nosotros podemos en esta época, cuando nosotros empezamos a murmurar o hablar mal de alguien, estamos quebrantando también la ley de Dios. Porque si hablamos con desconocimiento y aún con conocimiento que habláramos, nosotros no estamos autorizados por Dios para murmurar ni hablar mal de nadie. Porque eso quebranta la ley de Dios en el amor al prójimo. Jesús lo sabe, en esta época lo sabe. Jesús conoce nuestros pensamientos, Jesús conoce nuestros corazones. En esta generación que nosotros estamos viviendo, que no se nos olvide que Jesús sabe si nosotros murmuramos o hablamos. Y Él, cuando estuvo presente delante de los hombres, le hicieron lo mismo. Hablaron mal de Él, murmuraron y lo enfatizaron como si fuera una realidad. Y debemos de tener cuidado que nosotros no hagamos lo mismo con nuestro prójimo. Jesús, el Señor Jesucristo, revela su deidad. Jesús enseñaba en el templo y alzó su voz. Jesús nunca habló bajito, ni hizo cosas a escondidas. El tiempo que se alejaba era estar a solas con el Padre para orar, porque era un tiempo especial para hablar con Él, porque siempre Él hizo la voluntad del Padre. Y Jesús, enseñando en el templo, con la voz en alto, sin tenerle temor a todas esas personas que hablaban pura maldad en contra de Él, dice que el Señor les habló diciendo: ustedes saben mi origen y nacimiento, según la carne, o sea, Él como persona humana, mas ignoran el origen eterno y divino que tengo. Sus ojos no podían ver más allá. Jesús declara que sus oyentes, hombres judíos, fariseos, sacerdotes, no conocen al Padre. Y eso es lo que los enfurece más a estos hombres que decían conocer a Dios. Y tal vez eso pueda ocurrirnos a nosotros que somos cristianos, ¿no? Que alguien te diga, tú no conoces al Padre, ¿no? No conoces a Jesús, y te puedas enojar. Pero hay un fundamento, ¿no? El Señor Jesús, ¿por qué les decía eso? Porque sus actos, sus hechos, sus palabras, lo que había en su corazón, no provenía de Dios. Jesús declara conocer al Padre muy abiertamente. Yo lo conozco. Jesús declara que su origen es del Padre. Jesús declara que es enviado por el Padre. Si su origen es del Padre, entonces tiene la esencia del Padre. Si Jesús dice que es enviado del Padre, es que viene de la santa presencia del Padre.
Entonces, con todo esto, Jesús está diciendo, yo soy Dios también, porque soy su hijo. Los líderes religiosos de Israel estaban enfurecidos, enojados, ¿no? Y por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La obra de Jesucristo era de su voluntad. Ellos, aquí dice en la Escritura, que procuraban prenderle, pero todavía no había llegado su hora. La hora, por su propia voluntad, la estableció Dios, no los hombres. Cuando se ofreció el sacrificio, fue porque Jesús quiso. Y así hasta que llegó aquel momento determinado por Dios, no por los hombres. Aunque querían echarle mano y lo tenían presente, eran detenidos por el poder de Dios que ellos mismos desconocían. Vamos a concluir. El Señor Jesucristo conoce el momento exacto de estar en el lugar exacto. Así el Señor Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Jesús conoce que no podemos cumplir la ley de Moisés y su amor por la humanidad no puede ser detenida por las leyes de los hombres. El Padre, en unidad con Jesús, siempre trabajan. El Padre siempre tomó la decisión de reconciliar al ser humano con el Padre a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conoce perfectamente bien cada una de las expresiones utilizadas para hablar de Él, sean positivas o sean negativas. Sin embargo, el amor en unidad con el Padre no pudieron detener la obra redentora para salvar a la humanidad de sus pecados. Es decir, Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y no lo detuvo que la gente murmurara ni hablara de Él, porque el amor de Dios por toda la humanidad es mucho más grande que cualquier murmuración, que cualquier pensamiento malvado y perverso que puedan hacer en contra de la persona de Jesucristo. El amor de Dios es más grande. El pensamiento y el amor de Dios está hecho para reconciliar a la humanidad con el Señor Jesús. El camino a la presencia de Dios está hecho, está dispuesto para todos aquellos que quieran seguirle, para todos aquellos que quieran abrir su corazón, para todos aquellos que quieran creerle, para todos aquellos que quieran decir, Señor Jesús, yo creo en ti, no creo en las murmuraciones que diga la gente. En este tiempo también hay murmuraciones. La gente habla de ti, hace videos de ti, en la televisión habla cosas y herejías de ti, pero mi corazón está dispuesto y disponible, y yo echo fuera todos esos pensamientos que hablan mal de ti, Señor. Yo creo en ti, que tú eres Jesús, que tú eres Hijo de Dios, que tú me amaste, que tú moriste en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados, que tú has hecho todo lo posible y todo está hecho y consumado para levantar mi vida, mi mente, mi corazón, sanarla y hacer de mí una persona nueva, y después que termine esta vida, entrar en la santa presencia de Dios contigo, porque tú eres el que me quita todos los pecados de mi alma, de mi mente, de mi corazón, y haces una nueva persona de mí. Y hoy en esta mañana, hermanos, les quiero preguntar, y aún aquellos que nunca han aceptado a Jesús en su corazón y que en algún momento han escuchado hablar de Jesús de alguna manera buena o de alguna manera negativa. Pero yo te quisiera preguntar, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús conoce al Padre? ¿Crees que Jesús es el Cristo que murió por tus pecados?
¿Crees que Jesús resucitó y que Dios le levantó de los muertos al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por todos nosotros día y noche, aunque murmures de Él? ¿O aunque permitas que los demás murmuren de Él? ¿Lo crees? ¿Te has dejado influenciar por los comentarios negativos de esta generación que ha hecho acerca de la persona de Jesús? Es un buen momento para que cada quien analice. Tú tienes el poder, Dios te da la facultad para escoger. ¿Quieres el amor de Dios? ¿Quieres creer en Jesús, Hijo de Dios? Es la mayor bendición que te puede llevar en la vida terrenal, porque de esto dependerá en dónde vas a estar en una vida futura, eterna, en el mejor lugar, en la santa y hermosa presencia de Jesús con el Padre. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos amas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces, Señor, porque tú has hecho milagros, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos levantas cada día por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y aunque no somos fieles, Señor, tú siempre has sido fiel, Señor. En tu corazón, Señor eterno, has buscado siempre, Señor, ayudarnos, Señor, conociendo nuestra condición de humanos, Señor, que tenemos, Señor, una situación de buscar y escuchar lo malo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora, Señor, por permitir, Señor, o estar escuchando cosas, Señor, que agredan tu santo nombre, Señor. Reconocemos y creemos que tú eres Jesús, que tú eres Hijo de Dios, que tú vienes del Padre, Señor, que tú lo conoces y provienes de Él, Señor. Gracias te damos, Señor, por hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos, Señor, porque aunque encontraste esa generación, Señor, que hablaba mal de ti, aún así, Señor, no te detuvo ningún murmullo de ningún ser humano, Señor. Y sabías que las generaciones futuras, Señor, iban a hablar mal de ti, iban a inventar cosas perversas en tu nombre, Señor. Pero aún así tú decidiste ser obediente y entregarte en la cruz para llevar todos los pecados de la humanidad. Bendito eres, Señor, bendito seas, Dios eterno. Padre Santo, gracias por Jesús, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Bendito eres y seas por siempre. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias. Amén.